Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de los mapas, un nuevo tipo de objeto añadido al estándar Emacscript 6 que junto con los sets o conjuntos nos van a facilitar la vida cuando tengamos que tratar con colecciones de elementos, ya sean extensas o más pequeñas. Los mapas son objetos que se construyen con la función constructora map, de la siguiente manera. Es decir, utilizamos el operador new sobre la función map y de esa manera obtenemos un mapa. Si queremos saber qué nos ofrece este tipo de objeto, basta con que miremos su prototipo. Y ahí tenemos todas las funciones que podemos utilizar para manipular los mapas. Vamos a añadir ahora elementos a ese mapa. Cada elemento de un mapa es un par. Y a su vez un par está constituido por otros dos elementos, la clave y el valor. Por ejemplo, supongamos que queremos añadir al mapa que acabamos de crear números famosos de la matemática, como por ejemplo pi. Vamos a dejarlo con 2 cifras únicamente, pues ahí tendríamos un primer elemento. Vamos a añadir otro elemento más, por ejemplo el número e, que es 2,71 aproximadamente. Pues acabamos de añadir otro elemento más al mapa. Desplegamos ahora el objeto mapa para verlo con más detalle y vemos que tiene un atributo entries que es un array, que en este caso tiene 2 elementos. Y vemos claramente que cada uno de los elementos tiene 2 partes, la clave a la izquierda de la flechita y el valor a la derecha de la flechita. Lo importante en cualquier tipo de mapa es que no se repitan las claves. Cada clave puede aparecer una única vez. Los valores sí podrían repetirse, no hay ningún problema. Pero el mapeo, de ahí viene la palabra mapa, debe llevarse desde la parte de la izquierda, es decir, de las claves, a los valores. Dado un mapa, como el que acabamos de crear, si queremos saber si existe un elemento con una clave determinada, utilizamos su propiedad o su método, mejor dicho, hash. Por ejemplo, aquí estamos preguntando si el mapa M tiene un elemento con clave pi, y en efecto sí lo tiene. Si ahora preguntamos si tiene un elemento con clave pi, pues nos dice que no lo tiene. De la misma forma que podemos preguntar si existe un elemento, también podemos obtener el elemento de una determinada clave. Por ejemplo, el elemento con clave pi. Para ello utilizamos la función get. Si utilizamos get sobre una clave que no existe, pues simplemente nos devolvería un undefined. También podemos borrar un elemento con una determinada clave, utilizando el método delete. Si queremos borrar, por ejemplo, el elemento con clave pi, simplemente llamamos a delete. Si realmente el elemento existe, nos devolverá un valor verdadero. Si no existiese, por ejemplo, pi, pues no puede borrarlo y nos devuelve un falso. De manera que todos estos métodos, como podéis ver, están encaminados a la gestión sencilla de colecciones de pares. Y por último, si queremos borrar absolutamente todas las entradas, todos los elementos del mapa, utilizaríamos el método clear. Esto nos devolverá un mapa completamente vacío. También podemos crear un mapa y añadirle directamente sus elementos utilizando como argumento de la función constructora map un array de array con los elementos en cuestión. Posteriormente podemos seguir añadiendo elementos con la función set o borrándolos con la función delete. Posiblemente uno de los aspectos más importantes de un mapa es que es un iterable. Esto significa que podemos recorrer toda la colección de elementos utilizando un bucle for of, tal y como mostramos aquí. En efecto, ahí tenemos cómo la variable e ha ido tomando consecutivamente los valores correspondientes a los elementos del mapa. Pero es que además podemos obtener un iterable con todas las claves del mapa mediante la función keys. De esta manera. Y como iterable que es, podemos utilizarlo pues para recorrerlo con
un bucle de tipo for-of. En este caso, iríamos recorriendo todas las claves. Y de la misma manera que hacemos con las claves, podemos hacer con los valores mediante la función values, que nos da un iterador con todos los valores del mapa. Y por supuesto, podríamos recorrerlo con un bucle de tipo for-of. En los ejemplos anteriores hemos utilizado un bucle típico de tipo for-of, pero es que además el propio mapa nos ofrece un método denominado for-each con el que podemos hacer lo mismo. Este método tiene como argumento una función anónima y dicha función anónima tiene a su vez como argumento el valor y la clave. Curiosamente, el primer argumento es el valor y el segundo la clave. La razón de esto lo desconozco, porque personalmente me parecería más lógico y coherente que el primer elemento de esa función anónima fuese la clave y el segundo el valor, pero no es así. Ahí vemos cómo funciona ese método for-each. Acabamos de ver todos los métodos que nos ofrece el objeto mapa. Como es un objeto que está pensado para tratar colecciones, los métodos que nos ofrecen son, por una parte, métodos para poder acceder a los objetos, a los elementos, para añadir o borrar elementos y para poder recorrer toda la colección. Bien. En el ejemplo anterior, o los ejemplos anteriores, hemos utilizado unas pares clave-valor muy sencillitos. La clave era una string, el valor era un número. Sin embargo, podemos utilizar cualquier tipo de objeto, tanto en la clave como en el valor. Veámoslo con un ejemplo. Aquí hemos definido dos objetos que son de tipo date. Un objeto fecha 1 y un objeto fecha 2. Estas de aquí son las representaciones de string del objeto fecha 1 y fecha 2, pero debe quedar claro que tanto fecha 1 como fecha 2 son objetos además bastante complejos, como muestra por ejemplo el prototipo de fecha 1, con su constructor y con un montón de atributos. Pues bien, podríamos utilizar estos objetos como clave para construir un mapa. En este caso podría venir al pelo para un ejemplo en el que estuviésemos desarrollando algún tipo de aplicación de control meteorológico y bueno, pues tuviésemos registro de algún sensor o algo por el estilo y quisiésemos asignar a cada fecha un determinado evento con los valores de temperatura y presión. Podríamos poner perfectamente como claves de esa colección no solamente una fecha en formato string, sino directamente el objeto fecha. Vamos a hacerlo. Construimos un nuevo mapa y lo rellenamos con objetos con pares en el que la clave sería la fecha, en este caso la fecha 1, y el valor pues sería, por ejemplo, la temperatura, 30 grados, la presión, 1 con una atmósfera. Añadimos otro elemento para la fecha 2, con la temperatura, pues 31 grados, la presión, 1,08. Y así, pues, con todos los registros que vayamos obteniendo. Lo importante, que podemos utilizar en la clave cualquier tipo de objeto, de la misma forma que podemos hacerlo también en los valores. Y para terminar el vídeo vamos a hacer una reflexión acerca de las similitudes y diferencias entre mapas y objetos. Hemos visto a lo largo del vídeo que un mapa en realidad es algo parecido a un objeto de JavaScript, en el sentido de que es una colección de elementos clave-valor. De hecho, no hay nada que no podamos hacer con un objeto de JavaScript. Por ejemplo, este mapa que hemos definido aquí, M1, lo podíamos haber definido también de la misma manera con un objeto, como hemos hecho aquí, con M2. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la principal diferencia es que el mapa está pensado para tratar con colecciones idealmente de objetos homogéneos, de objetos que sean del mismo tipo, y nos ofrece un montón de atributos y montón de funciones, de métodos, para poder acceder fácilmente y manipular fácilmente los elementos de una colección.
Mientras que el objeto, aunque podemos hacerlo todo, no nos ofrece un conjunto de métodos, al menos semánticamente pensados, para manipulación de colecciones. Otra cosa es que podamos hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, pongamos que queremos saber si existe un determinado elemento con una determinada clave en el mapa. Simplemente tenemos que utilizar la función hash, ¿no? Por ejemplo, hashP. Semánticamente es muy potente ese método, porque está claro lo que significa. ¿Tiene M1 un elemento con clave pi? Sí o no. Sin embargo, si queremos hacer eso con el objeto, tendríamos que hacer algo parecido a lo siguiente. M2 pi es distinto de undefined. Pues sí. Es decir, hemos obtenido lo mismo, pero semánticamente está claro que el caso del mapa es muchísimo más potente. Pues bien, esa es la principal diferencia entre un mapa y un objeto. Bueno, no solamente eso. El mapa, como es una colección, es iterable. Sin embargo, el objeto no es iterable. Es decir, no puedo hacer algo como esto. Let elemento of M2. ¿No? Vamos a pasar esto por pantalla, console log, y nos da un error, porque no podemos iterar un objeto. El objeto no es iterable. Otra cosa es que iteremos las propiedades del objeto, eso sí, pero eso no es una iteración pura. Bien, entonces, en definitiva, utilicemos los mapas cuando realmente tengamos un conjunto más o menos extenso de elementos que sean homogéneos y que queramos accederlos, recorrerlos, buscarlos. Y utilicemos los objetos cuando realmente queramos definir o implementar alguna abstracción del problema que estemos resolviendo en ese momento.